1 de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Las tropas rusas siguen avanzando por el territorio ucraniano. Hay cerca de 2000 civiles fallecidos. Esta mañana hubo bombardeos en la ciudad de Yarkov. Ya estaremos con esa información. Comenzamos hoy con noticias nacionales, Patricia. Así es, esto porque Ricardo Martínez presentó su renuncia al cargo de comandante en jefe del ejército. Aseguró que va a colaborar con la investigación que está liderada por la ministra en visita Romy Rutherford por fraude al interior de la institución, pero vamos a tomar contacto de inmediato con Pamela Araya, quien tiene todos los antecedentes. Pamela. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue una decisión que sorprendió a todos los que estaban presentes en el auditorio de la Escuela Militar en el marco de esta cuenta pública. Un anuncio que lo hizo solo un día de tener que declarar ante la ministra en visita Romy Rutherford mañana a las 9 de la mañana en punto en su oficina de Santiago Centro. Cuando estaba hablando de distintos temas de los hitos del ejército, de sus labores, en la pandemia, en el estallido social, entre otros puntos, es cuando comienza a hablar del caso. Dice que él va a colaborar, hace un juicio también a los tribunales militares, a la corte marcial, y es ahí donde comienza a avanzar en estas reflexiones diciendo que es inocente, diciendo que no ha cometido ninguna irregularidad y por lo tanto anuncia que le presentó esta renuncia al presidente Sebastián Piñera. Todo en el marco entonces de este caso, esta investigación por fraude en el ejército, en que hay varias aristas, pero en este caso a él se le ha citado a declarar como inculpado en un brazo que se llama pasajes aéreos. ¿En qué consiste? Tiene que ver con que cuando estaba él presente en el alto mando, desde, por ejemplo, varios años atrás, lo que se hacía dentro de las conductas irregulares era, por ejemplo, cotizar pasajes en agencias para viajar en comisión de servicio, pero una vez llegado el momento de comprarlos, se buscaba una ruta más barata, con más escalas. La idea es gastar menos dinero y que lo que sobraba finalmente quedaba directamente para el bolsillo de aquel que cometiera este tipo de hecho. Es por eso entonces que se le cita a declarar en el marco de toda esta investigación que lleva adelante la ministra en visita Romy Rutherford. Así que vamos a escuchar lo que dijo cuando anuncia esto y cuando también hace esta crítica a la justicia militar. Y pese a que debiera contar con la presunción de inocencia, de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informada a su excelencia en la tarde del día de ayer. Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley. Bueno, yo les comentaba esto de estas críticas que él hacía a la justicia militar respecto de varias diferencias que hay en torno a la justicia civil. Un poco de contexto, hay que decir que en esta arista, al menos la ministra Romy Rutherford ya ha procesado a los últimos 3 comandantes en jefe, a los que están detrás de Ricardo Martínez. Todo esto entonces por estos gastos reservados. Lo cierto es que el único que hasta el momento está detenido es el general Izurieta, porque él incluso se le tomó declaración hace muy poco tiempo atrás, pero los otros 2, hablamos de Oviedo y Fuente Alba, ellos sí están en libertad. En el caso de Fuente Alba, de hecho, hoy se está viendo en el Tribunal Constitucional una solicitud para poder dejar sin efecto lo que es la investigación que se está llevando en su contra, para pedir que se paralice la investigación. Pero también hay que decir que Fuente Alba tiene una causa que se está investigando a través del Ministerio Público, porque dentro de todas las indagatorias se descubrió que él habría comprado una serie de autos de lujo para su colección con dinero que pertenecía al fisco. Pero además hay que recordar que en el caso de Ricardo Martínez lo está representando un abogado. Este abogado había solicitado ayer a la ministra que por favor se pudiera atrasar esta declaración, es hacerla, por ejemplo, después del cambio de mando del 9 de marzo. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada. Continuamos escuchando lo que dijo entonces Ricardo Martínez en esta ceremonia. Desde esta tribuna, respecto a lo que señala la prensa, manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas
mi inocencia en tales imputaciones. Siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución. Y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en las instancias judiciales que corresponda. Ahí entonces parte de este discurso que daba Ricardo Martínez. Por supuesto que esto generó reacciones. Yo les decía, uno, la sorpresa, y lo otro también es que todo indica, al menos él también lo decía, que lo hacía para que finalmente esto no llamara la atención frente a lo que ocurre el 9 de marzo. Recordemos que este es el cambio de mando después de 4 años de servicio de Ricardo Martínez como general, ahora último como comandante en jefe, y le entrega este puesto, o le iba a entregar, la verdad, este puesto a Javier Iturriaga, quien, recordemos, fue el jefe de la Defensa Nacional en el periodo del estallido social aquí en la región metropolitana. Y en el marco de unas polémicas declaraciones, o más bien declaraciones que generaron polémica de parte del presidente Sebastián Piñera, cuando habló que se estaba enfrente de un enemigo poderoso, en guerra más bien frente a un enemigo poderoso, fue cuando se le consultó sobre esto al general Iturriaga, Javier Iturriaga, y él dice como, la verdad, soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. Por supuesto que tiene un amplio currículum, pero en la vitrina pública se le recuerda por aquella frase. Autoridades que, por supuesto, también han validado el nombre de Iturriaga, pero autoridades que también durante la jornada se han referido a esta decisión del general Martínez. Vamos a escuchar lo que dijeron. No supe previamente esto, pero imagino que él como comandante jefe puso primero la institución y por tanto renunció. Y me imagino que en ese sentido corresponde. Lo está llevando adelante la ministra toda la investigación y por tanto se ha dicho, lo dijo cuando nos juntamos con el actual ministro de Defensa, me lo planteó él, lo planteamos en el punto de prensa, que siempre había una disposición desde el Ministerio de Defensa para colaborar en todo lo que se requiera y por tanto eso va a continuar. Bueno, y a través de un comunicado, primero emitido y después a través de declaraciones, el ministro de Defensa, Waldo Procuriza, anunció que ya hay un subrogante para el cargo. En este caso es el general Rodrigo Ventura, quien es general de división del Ejército, es el segundo al mando en antigüedad, al menos en el Ejército, por eso él va a asumir como subrogante, la verdad, hasta este día 9 de marzo, cuando se realiza este cambio de mando. Mañana entonces va a ser un día trascendental respecto de este caso, porque a las 9 de la mañana tiene que presentarse a declarar en calidad de inculpado el ahora ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. Claro, ya a partir de ese momento, ahí la jueza puede determinar si acaso queda o no detenido y tiene 5 días para establecer si lo somete a un nuevo proceso. Así que vamos a seguir muy pendientes de este tema. Muchas gracias, Pamela, por la información. Buenas tardes. Vamos a continuar con la actualización de todas las informaciones de este conflicto que se lleva en Europa del Este entre Ucrania y Rusia, con nuestros enviados especiales Iván Núñez en Ucrania, José Luis Pérez en Rumanía. Aquí en el estudio nos acompaña Sofía Norman, como todas las jornadas, para actualizar toda la información. Sofía, muy buenas tardes. Sofía, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido una jornada parecida a lo que estuvimos revisando ayer en términos de los ataques. Exactamente, una jornada marcada por nuevamente los ataques, sobre todo a la ciudad de Kharkov. Hemos estado comentando la segunda ciudad más importante de Ucrania, el centro tecnológico, se habla también allá del país. Imágenes que estamos viendo en pantalla de estos nuevos bombardeos, ataques aéreos que se están dando en la ciudad. Estamos hablando que desde ayer hasta hoy día ya estaríamos sumando, al menos se habla de 25 víctimas fatales solamente en Kharkov en las últimas 24 horas, un poco más ayer, en la tarde, noche. Hoy día también se han estado sumando lamentablemente víctimas fatales en lo que está ocurriendo allá en Kharkov, rompiendo un poco con esta calma en medio de la tormenta. Se podría decir que habíamos estado observando sobre todo el domingo, el lunes vemos que hay una sensación más calma entre la población, son menos, por ejemplo, las alertas, los sonidos de activación
de bombardeos aéreos, pero ya ayer y hoy día miércoles estamos viendo nuevamente lo que vemos ahí en imágenes, ataques a esta ciudad, la segunda más importante del país, y ya estaríamos hablando, según las cifras que han entregado las autoridades ucranianas, específicamente desde servicios de emergencia allá en Ucrania. Estamos en, según ellos, ya más de 2.000 víctimas civiles solamente en Ucrania, ya en este séptimo día de bombardeos desde la invasión allá en Ucrania por parte de las tropas rusas, una cifra que hemos estado actualizando con el paso de los días. Desde Naciones Unidas lo cifran, es una cifra bastante lejana, hablan de más de 100, menos de 200 las víctimas civiles, esto según Naciones Unidas, y como les comento, Ucrania habla ya de más de 2.000 víctimas fatales civiles allá en Ucrania. Claro, si la cifra que han ido actualizando es la que tiene que ver con los refugiados, que hablan de 836.000 las personas que han ido abandonando el territorio ucraniano, que es una cifra que va a seguir en aumento por lo que hemos estado viendo ahí en imágenes. Pero si tuviésemos que resumir en cierta medida, por un lado se intensifican estos ataques en las principales ciudades de Ucrania, este convoy sigue ahí a la espera tratando de avanzar hacia Kiev, pero por otro lado, ¿debiese hoy realizarse una nueva jornada de negociaciones? Exacto, hoy día tenemos el lunes, recordemos a quienes nos están viendo, el lunes tenemos este primer paso hacia los diálogos, la conversación entre Rusia y Ucrania. No son muchas las conclusiones, no se llegan a acuerdos importantes. El acuerdo principal es seguir conversando y dicen, durante los próximos días vamos a tener nuevas conversaciones, y durante esta jornada, claro, tenemos esta confirmación por parte de Rusia. Primero el Kremlin, el portavoz dice, nosotros estamos listos para iniciar las conversaciones, no sabemos cuál es la postura desde Ucrania, pero luego ya las autoridades ucranianas dicen, nosotros también estamos listos para las conversaciones. Y ¿se sabe el lugar, perdón, Sofía, donde podría ser la reunión? Recordemos que la primera fue en la frontera bielorrusa-polaca. Claro. ¿Se sabe más o menos dónde podría ser esta segunda reunión, si es que las autoridades ucranianas confirman su beneplácito para participar? O sea, la confirmación está, Ucrania y Rusia ya dicen, hoy día son las conversaciones, no hay un lugar confirmado. Algunos dicen que debería ser en el mismo lugar. Perfecto. ¿Por qué cambiarlo? Pero claro, están todas estas dudas. ¿A qué hora es? No hay confirmación. Tampoco el lugar. Desde Rusia dicen que ya están enviando nuevamente a este equipo diplomático. Hay que recordar, no es que Vladimir Putin, el presidente ruso, y Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano, estén sentados en esta mesa. Ellos han enviado a estos equipos que representan finalmente a las administraciones de estos dos países, pero todavía no tenemos una hora confirmada. Ahí desde el Kremlin decían que ellos esperaban que fuera más hacia la tarde, incluso en horas de la noche. Eso sería aquí en Chile, hora de almuerzo, en un par de horas más. Estaremos siempre igual atentos a cómo sigue esta situación. Sí, las imágenes que estamos viendo, Sofía, donde hoy día quizás han concentrado las acciones, Yarkov, estamos hablando de una ciudad más importante, sino la segunda o tercera más importante del país, que está muy cerca de Rusia. Uno también, y algo que poníamos en el tapete ayer, llama la atención que la mayor violencia la estamos viendo en ciudades más cercanas a Rusia, cercanas donde el sentimiento prorruso es mayor, por ejemplo, que al otro lado del país. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy día respecto justamente a esos puntos que ayer poníamos arriba de la discusión y hoy día parecen confirmarse? Exacto, estamos viendo estos ataques, este recrudecimiento nuevamente en, como comentas tú, Andrés, Kharkov, una ciudad hacia el este de Ucrania, donde el sentimiento prorruso es más importante. Lo podemos confirmar viendo en el Donbass, esta zona, las repúblicas que se declaran, se separan finalmente de lo que es Ucrania, se declaran prorrusas, y tenemos nuevamente esta jornada donde se recrudecen los ataques. Igual no es solamente en Kharkov, en el este del país también vemos harta ofensiva militar en el norte y en el sur también allá de Ucrania, algo también a lo que estuvo reaccionando, obviamente bien atento ahí el presidente Volodymyr Zelensky, y también de hecho tenemos declaraciones de esta jornada de los residentes allá de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, que están viviendo todas estos bombardeos, los ataques aéreos que están realizando las tropas rusas. Escuchemos también parte de sus declaraciones que dan cuenta finalmente de lo que están viviendo durante estas últimas horas.
Bombardearon el edificio residencial, lo golpearon con misiles, murieron muchos civiles. Fuimos bombardeados por rusos. Todos estamos asustados. ¿Por qué nosotros somos gente normal? La planta fue atacada, la onda expansiva destruyó todo. Eso es todo lo que puedo decir. Hay personas lastimadas y algunas están gravemente heridas. Ahí teníamos estas declaraciones de los residentes de Járkov. Hemos estado comentando que esta ciudad nuevamente está viviendo una jornada violenta. Vemos en las imágenes cómo han quedado las calles tras los bombardeos, algo que también estuvo siendo visto por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky bien temprano en la mañana para nuestra hora local aquí en Chile. Él se refiere también a estos ataques que está viviendo Járkov, una ciudad que hemos visto ha sido blanco también de la ofensiva militar rusa desde ayer martes. Hoy día continúan, no se detienen estos ataques y también tenemos estas declaraciones por parte del presidente ucraniano. Pasemos a revisarlas. Está más allá de la humanidad. Este ataque con cohetes demuestra que para muchas personas en Rusia, nuestro Kiev es absolutamente extranjero. No saben nada de nuestra capital, de nuestra historia. Pero todos tienen órdenes de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos. Bueno, ya escuchábamos al presidente ucraniano. Él acusa que Rusia quiere borrar del mapa a Ucrania, a los ucranianos. Una declaración bien fuerte con la que partimos esta jornada aquí, revisando todas las reacciones, cómo sigue la situación allá en Ucrania, porque claramente Járkov no es la única ciudad que durante esta jornada, durante este séptimo día de enfrentamientos, está siendo afectada. Les comentaba, norte, sur y este están viviendo esta jornada violenta de enfrentamientos con las tropas rusas. Sí, lamentablemente se intensifican esos operativos militares. Vamos a ver cómo va evolucionando también esta segunda ronda de conversaciones. Sofía, pero no te vayas porque vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a lo que está ocurriendo ahí con estas informaciones. Sí, vamos a viajar hasta Ucrania, la ciudad de Lutsk, donde se encuentra nuestro enviado especial, Iván Núñez, que nos tiene todas las últimas actualizaciones respecto a lo que ocurre en ese país, en esa ciudad. Iván, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, nosotros ya nos trasladamos hasta la ciudad de Lutsk, donde hace algunas jornadas también se vieron intensos ataques, porque acá en el exterior de esta ciudad, usted no se parece que está nevando a esta hora, una temperatura muy baja. Bueno, en esta ciudad, en la parte exterior de la ciudad, avanzando hacia el este, se encuentra una base militar que nosotros alcanzamos a visitar durante esta jornada. Incluso conversamos con algunos de los efectivos que estaban allí, y es un aeródromo militar y además es una base donde hay almacenamiento de armas. Por eso fue uno de los objetivos estratégicos de los primeros días de esta guerra de parte de Rusia. Decirte que evidentemente la población está muy atenta a lo que está ocurriendo en Járkov y en Kiev, porque esta jornada es clave para ver si efectivamente las fuerzas ucranianas van a poder resistir o no este embate. Acá en la zona impera, como en todo el país, la ley marcial. Está ya todo prácticamente cerrado, temperaturas muy bajas y un férreo control militar. Nosotros nos desplazamos muy temprano por la mañana, saliendo desde la ciudad de Lviv, donde lamentablemente, debemos decirlo, era una ciudad que había estado bastante tranquila. La jornada anterior nosotros habíamos sido testigos precisamente de cómo se encienden las alarmas por ataques aéreos. Sentimos un par de detonaciones del tipo mortero en el exterior de la ciudad y nos trasladaron hasta un búnker. Situación que se repite hoy día durante la mañana, Andrés. De hecho, antes de salir, nuevamente comienzan a sonar las alarmas de bombas en la zona de Lviv. Una vez más esta alarma de emergencia de evacuación del hotel donde nosotros nos encontramos, y tuvimos que estar nuevamente en un búnker. Imágenes que enviamos, por supuesto, para compartirlas con ustedes. Luego de eso emprendimos camino hasta Lutsk, que está hacia el noreste de Ucrania, avanzando en dirección a Kiev, donde la verdad es que el camino son 180 kilómetros o algo así, pero se hace muy largo y muy difícil de transitar porque hay interrupciones a propósito de estos checkpoints, estos controles que llevan adelante tanto efectivos militares como milicianos. Aquí sí ya la presencia de la milicia es muy importante. Nosotros lo vimos durante todo el recorrido, y además el traslado de vehículos blindados militares, que por razones evidentes no puedes registrar, pero se ve ya una muy fuerte presencia militar en esta zona. Llegando acá, apenas llegamos acá, nos dirigimos hacia esta base que está en el exterior de la ciudad, y pudimos visitar esa zona que fue atacada, recibió bombardeos durante la jornada de antes de ayer.
y efectivamente son dependencias de almacenaje de armas, y también hay un aeródromo militar, el cual fue parcialmente destruido. No como ha salido publicado en algunos medios incluso internacionales que hablan de la destrucción total de esta base militar en Lutsk. Eso no es efectivo. Hay una parte que fue muy dañada por estos bombardeos, pero la otra está completamente bajo el control de las fuerzas de Ucrania. Parte de lo que ocurre a esta hora de la tarde, cuando ya comienza a caer la noche acá en la ciudad de Lutsk. Sí, interesante ese recorrido que fuiste haciendo, Iván, porque permite ir conociendo otros puntos de Ucrania, cómo están enfrentando esta situación, esta acción bélica de Rusia. Y puntualmente, ¿dónde estás tú ahora? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con cosas cotidianas, desde el abastecimiento, combustible? ¿Qué está ocurriendo con ese tipo de detalles en Lutsk? No, acá... Patricia, acá no hay nada abierto, no está nada funcionando, nada. O sea, de verdad es una ciudad, nosotros estamos ahora en el centro, es una ciudad más pequeña que el Lviv. Para que ustedes hagan una idea, el Lviv tiene una población de poco más de 700.000 habitantes. Acá en Lutsk, como nosotros hemos podido averiguar, hay 200.000 habitantes. Esto que tú tienes a nuestras espaldas es el centro, es donde debiera haber la mayor actividad, la mayor cantidad de gente. Todavía quedan algunas personas acá en la calle, pero la verdad es que está todo apagado, está todo funcionando, no hay locales comerciales, no hemos visto. Lo que sí vimos, y de eso te lo podemos comentar, chequeos aleatorios de parte del ejército. Nosotros estábamos saliendo del hotel y había una persona sentada al lado nuestro, un hombre de unos 40 años con sus audífonos puestos, un teléfono tipo smartphone y una mochila. Nada que pareciera ser sospechoso, y de pronto caen 3 efectivos militares, lo llevan a un rincón, le hacen un chequeo y lo tienen ahí un rato bastante largo. Luego esta persona queda liberada, pero averiguando por qué es esto. Bueno, porque hay informaciones, Patricia, que señalan que habrían ingresado al país, hasta Ucrania, además del ejército regular ruso, mercenarios con objetivos bien específicos. Entonces, claro, frente a esa situación, cualquier persona que potencialmente pueda ser sospechosa es chequeada de inmediato. De hecho, no nos había pasado en otras zonas de Ucrania y sí nos pasó acá, chequeos mucho más intensivos de nuestro vehículo. Incluso tuvimos que abrir muchas veces las maletas para mostrar los equipos, la documentación. Como veníamos con el chaleco antibalas, evidentemente también allí se instala la sospecha. Yo no tengo por qué saber si tú eres periodista, si es verdad lo que estás diciendo, y te chequean para ver que no tengas armas, para ver qué es lo que estás trayendo en el vehículo. Nosotros andamos con combustible de refuerzo en bidones que compramos antes de seguir avanzando. Esa situación también es complicada. Entonces, bueno, aquí sí ya hay una presencia militar más acentuada. Esta es una ciudad que ha estado bajo ataque, esta es una ciudad que tiene base militar, y es una ciudad que ha sufrido los efectos de las bombas. Sí, eso es lo que te quería preguntar, Iván, si es que es una ciudad, tú lo decías, 180 kilómetros al noreste del Lviv, donde estabas ayer. Te vas acercando hacia Kiev, la zona donde se han concentrado la acción militar durante los últimos días. Se siente ya, tú lo ves en el ambiente, lo ves en el paisaje, lo ves en la ciudad, que te vas acercando físicamente a la zona donde se han concentrado los ataques, la acción militar. Sí, claro. De hecho, esta es una ciudad que ha sido atacada y es una ciudad que tiene base militar, Andrés. Entonces aquí ya no es alternativa salir después de cierta hora, sino que aquí hay ley marcial, rige, los chequeos son muy complejos, no eran tan aleatorios ni tan superficiales como más hacia el exterior de Ucrania, más cerca de la frontera con Polonia, por decirlo. No, acá hay un control militar de esta zona. De hecho, nosotros tuvimos una conversación evidentemente fuera de cámara, sin bajar los equipos, con los encargados de esa base, y de hecho el andar con un vehículo que tiene patente no ucraniana, nosotros andamos con un vehículo de patente polaca, efectivamente a ellos les genera algún grado de duda. Y no solo eso, nos decía el militar que al tener ellos una base acá, ellos saben que hay drones rusos sobrevolando la zona. Entonces decían, no es seguro para usted, pero tampoco es seguro para nosotros. O sea, tampoco le parecía una buena idea que un vehículo con patente no ucraniana estuviera cerca de esa base militar, y por supuesto no se puede registrar, pero nosotros, es una base que tiene un muro no muy alto, hay harto efectivo militar en el exterior, pero desde fuera se ve la zona efectivamente donde cayeron las bombas. Hay una pista de aterrizaje de aviones militares, se ven unos hangares de aviones militares, y hacia el lado que está más hacia la derecha, desde el frontis, ahí se aprecia donde cayeron las bombas, destruyendo parcialmente esa unidad. No está destruida completamente como está publicado en algunos medios, es una base que está en control militar, pero que sí ha sido objeto de ataques.
Sí, estaba revisando también, Iván, la última cifra que se entrega respecto a los refugiados. Casi 836.000 personas que están ahí huyendo del territorio ucraniano. En este recorrido que tú has estado haciendo, en la misma ciudad de Lutsk también, ¿con qué te has ido encontrando? ¿Sigue también ese movimiento, ese éxodo masivo? Bueno, mira, cuando nosotros íbamos saliendo del Lviv, ustedes saben que el Lviv, se lo hemos mostrado, es como la puerta de salida hacia Polonia, una de las puertas de salida hacia Polonia. Saliendo del Lviv también nos topamos con lo mismo que era en el camino de la frontera, desde Polonia hacia Ucrania mismo, ¿no? Una enorme cantidad de gente que viene precisamente avanzando, huyendo desde el este o el norte del país, que son las zonas donde se concentran más los ataques, hacia, en este caso, Lviv. Entonces, cuando nosotros íbamos saliendo, camino hacia el otro lado, hacia Lutsk, que es donde nos encontramos hoy día, se da este flujo. O sea, mucha gente tratando de huir lo más hacia el oeste posible, y evidentemente casi nadie en la dirección que llevábamos nosotros, salvo esos convoyes militares que le estábamos comentando que vimos pasar en el camino. Una infraestructura de carreteras también un poco más débil, donde se hace el tránsito bastante más complejo, y además lo que te digo yo, o sea, cada 5 kilómetros, cada 10 kilómetros un checkpoint donde tienes que bajarte, mostrar los documentos, exhibir la cámara, te chequean el vehículo completo, la maleta, en fin, todo lo demás. Sí, Iván, estamos viendo un poco las imágenes que ustedes han despachado. Me imagino las imágenes que estamos viendo, no sé si corresponden a la ciudad de Lutsk, pero un poco se ve una ciudad más despoblada, una ciudad, lo comentábamos antes, donde se siente más la guerra respecto a donde había estado anteriormente. Se van acercando donde están ocurriendo los grandes ataques. Se ve una ciudad semi-vacía prácticamente. Bueno, eso llama mucho la atención. De hecho, cuando llegamos acá con Claudia Rojas, nuestra realizadora, y eso es el camino hacia Lutsk, exactamente, Andrés, lo que estamos viendo. Agrandé la imagen acá para ver. Y esas son las filas de vehículos que te digo yo, o sea, entrando, saliendo desde la zona norte y este del país, hacia donde estábamos nosotros, claro, se ve ya más aglomeración de vehículos, y como tú ves, mucho checkpoint de estos controles. Eso es inicial, eso es saliendo del Lviv hacia Lutsk. Más adelante, en el camino ya no te dejan avanzar, están armados mucho. Hay que decirlo, tanto los militares, que es una cosa mucho más intensa, como la milicia, que son armas mucho más rudimentarias, en fin, pero de todas maneras tienen el control de la carretera y hacen sentir, porque ellos la principal preocupación de ellos es si tú eres ruso o no. Eso es la principal preocupación, y la patente del vehículo, de dónde viene, a qué vas, no sé, etcétera. Y efectivamente esta es una zona que está donde la gente se resguarda muy temprano. Acá aquí prácticamente no hay nadie, aparecen personas en la calle, pero no hay nada abierto. Y como yo te decía, aquí oscurece muy temprano, desde que comenzaba el despacho que había algo de luz, hasta ahora que se fue completamente, ya está prácticamente de noche acá. Sí, Iván Núñez, muchas gracias por tu trabajo. Vamos a continuar, obviamente, en contacto desde la ciudad de Lutsk y más al interior de Ucrania, más acercándonos hacia Kiev. Vamos a seguir con despachos desde otros lugares. Iván, seguimos contigo más adelante. Por supuesto, estamos en contacto. Porque nos vamos a ir hacia otro sector, específicamente ahí a pocos kilómetros de la frontera con Moldavia. Está nuestro corresponsal José Luis Pérez para contarnos lo que está ocurriendo en ese punto. José Luis, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Los termómetros podrán llegar hasta los menos 6 grados. Ustedes pueden apreciar en imágenes cómo la nieve no deja de caer acá en esta zona, que es el límite entre Rumanía y Moldavia. Por Moldavia están ingresando también muchas de las personas que están buscando escapar de Ucrania. Hacia el sector norte, en Siret Maramuresh, es sin duda en donde se han concentrado todos los ingresos de personas que han tenido que, con estas condiciones, estar caminando, ser rescatadas por el personal de IKSU, que está ingresando a territorio ucraniano para poder interceptar a las personas, traerla lo más rápido posible y darles calor, darles un plato de comida caliente, que es lo que más están necesitando a esta hora. Que los menores, los más pequeñitos, han tenido que ser derivados hasta el hospital de Suchava, que es el hospital más cercano que queda a este punto de la frontera. Quizás nosotros, los profesionales de los medios de comunicación, somos afortunados porque nosotros estamos bajo estas mismas condiciones, pero nos vamos a resguardar posteriormente. Estamos bajo un techo, pero estas personas no
han debido caminar durante días, han pasado de pueblo a pueblo, algunos han venido incluso de Kiev, caminando, haciendo dedo, tratando de que alguien los lleve hasta la frontera sin comer, con un bolso y con niños. Rescatamos testimonios de esas personas y también de quienes los esperan con solidaridad a este lado de la frontera. La Cruz Roja Rumana proporcionó la ropa aquí y también la comida, alimentos no perecibles, comida, té caliente, básicamente cualquiera que lo necesite. Todo lo hacemos para hacer el bien a nuestros semejantes. Nos organizamos porque esto es lo que hacemos. Dar ayuda a los demás es algo humano. No es nada más que eso. No podía llevar a mi esposo conmigo, por supuesto. Él está tratando de llegar a mi ciudad natal, Dnipro, y mi madre también está en Dnipro. Tienen ataques aéreos. Se esconden en los refugios antiaéreos. Por ahora es relativamente seguro, pero tienen ataques aéreos, sirenas todo el tiempo, porque ellos vienen. En Ucrania es como el infierno. No sabemos qué hacer. Por eso cruzamos a otro país. No sabemos qué será mañana. Entonces estamos corriendo. Mi esposo se queda en Ucrania porque no hay posibilidad de cruzar para hombres menores de 60 años. Entonces, por supuesto, él se quedó en Ucrania. Los refugios a un costado de la frontera tienen que estar siendo revisados, chequeados cada ciertas horas porque la cantidad de nieve es bastante importante. Eso hace que obviamente la temperatura sea mucho más baja. Ya las personas no pueden ni siquiera estar esperando sentadas en el suelo con una frazada como lo han hecho durante estos últimos días. Rumanía ha mostrado un ejemplo de solidaridad para Europa, lo que fue destacado incluso por la Unión Europea, que instaló acá un centro de ayuda humanitaria, que no es solamente poder entregar ayuda a las personas que cruzaron la frontera, sino que es salir desde Bucarest unos convoys de 3 o 4 camiones que ingresan a territorio ucraniano, y no solamente para interceptar a las personas, sino que además para dirigirse hasta los poblados de Ucrania, los más cercanos a la frontera, que es en donde muchas personas aguardan, hacen una pausa para poder seguir con su camino. Según cifras del gobierno rumano, ya son 113.000 las personas que han cruzado hasta este lado de la frontera, pero otras 68.000 han salido. Eso habla lo que ya decía Naciones Unidas, es decir, que las personas desplazadas van a llegar hacia toda Europa. Es por eso que la Unión Europea también ha destinado recursos para que esas personas puedan ser recibidas por los países, también medidas administrativas para que las personas puedan quedarse en esos lugares. Hemos sabido de solidaridad, pero también de esta que es tan difícil, que las temperaturas van a seguir bajando y que se van a convertir en un nuevo enemigo para quienes escapan de la guerra. Sí, se nota en tu relato, José Luis, el frío, se nota el viento, las inclemencias climáticas allá en Rumanía. Un gran abrazo a la distancia y retomamos el contacto en cualquier minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a retomar el contacto con Sofía Norman, que está acá en el estudio para actualizar las últimas informaciones, lo que se va conociendo, especialmente en este día en que, como comentábamos al inicio, se ha intensificado la operación militar rusa. Sí, una jornada bien violenta que hemos estado revisando también para agregar a los despachos de Iván y José Luis el frío que se nota, el viento, y además se espera, los meteorólogos allá en Europa hablan que se viene un frente frío muy importante a Ucrania, algo que claramente complica también este éxodo masivo, la salida de las personas. Claro, son países que están acostumbrados a este tipo de temperaturas, a la nieve, pero en esta circunstancia obviamente que esto golpea mucho más. Exacto, sobre todo lo que tiene que ver con los caminos que están recorriendo para salir del país. Son cientos, miles de kilómetros que tienen que cruzar, algo que temperaturas bajo cero claramente complica aún más. Bueno, como comentábamos, una jornada violenta, no solamente en Kharkov, como estábamos revisando hace algunos minutos, también desde el sur tenemos la ciudad de Jersón, una ciudad portuaria que, según el Kremlin, según Rusia y según estas imágenes también que estamos viendo ahí en imágenes, las tropas rusas en las calles de Jersón ya estarían controlando esta ciudad portuaria ahí del sur de Ucrania, pero el mismo alcalde de Jersón dice que esto no es así. Él niega la captura de la ciudad, dice que efectivamente están rodeados por las tropas
rusas que ha habido un aumento de la actividad militar del Kremlin que hay actualmente en la zona, pero que no es así esta captura. Estamos viendo ahí imágenes, también se veía a un ucraniano con banderas del país haciendo frente a las tropas que estaban bien cercanas a los edificios del gobierno allá en Jersón. Esta supuesta toma por parte de Rusia es importante porque esta sería finalmente la ciudad más grande que estaría bajo el control ruso, algo que estamos viendo las autoridades ucranianas, específicamente la alcaldía de Jersón, niegan que sea así, pero es bien importante porque esto está cercano a Odesa, que es una ciudad también portuaria, la tercera más grande de Ucrania. Entonces también está la preocupación respecto a la toma finalmente por parte de las tropas rusas que hay en las ciudades portuarias ahí al sur de Ucrania. Todo esto en medio de las conversaciones entre los gobiernos rusos y ucranianos. Hemos estado conversando respecto ya a lo que se viene esta segunda a esta reunión. A esta reunión que todavía no tenemos la hora confirmada. ¿Cuándo sería finalmente este segundo diálogo que se va a estar dando entre los equipos diplomáticos ucranianos y rusos? Pero sabemos que son hoy día, hay confirmación por parte del Kremlin, también de Ucrania. Hoy día vamos a estar conversando, pero no tenemos claro si va a ser en la misma ciudad, en Gomel, que estuvimos revisando ahí bien atentos el lunes. Estamos viendo ahí, revisando nuevamente las imágenes, la llegada de estos equipos diplomáticos el lunes, cuando se da este primer paso en la búsqueda finalmente de una solución, encontrar puntos en común también para comenzar a ver qué pide cada parte. Sabemos que Ucrania pide el retiro total, el de las tropas del territorio ucraniano, algo que el mismo presidente Volodymyr Zelensky le dice al Kremlin, que haya un alto al fuego. Rusia ha sido más cauta en decir finalmente qué es lo que está buscando con estas conversaciones. Dice que quieren un acuerdo que beneficie a ambas partes, pero es algo que también seguiremos revisando durante esta jornada, que finalmente es lo que se va a poner nuevamente en la mesa. Pero también escuchemos parte de la declaración que dio Ucrania respecto a esta segunda conversación que se estaría dando este miércoles. Ahora estamos listos para las conversaciones, para la diplomacia, pero no lo estamos para aceptar ningún ultimátum ruso en absoluto. Por el momento se desconoce cuándo se llevarán a cabo las nuevas conversaciones. Teníamos esta declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Él confirma, estamos listos para la segunda conversación, pero no para los ultimátum que nos dé Rusia. Así que estaremos bien atentos a cuando ya haya confirmación de a qué hora estaremos viendo este segundo paso en búsqueda de encontrar puntos en común, también algo bien difícil entre Rusia y Ucrania. Sí, gracias, Sofía, pero vamos a seguir aquí atentos a las actualizaciones que tú haces y vamos a profundizar precisamente en ese tema de qué se puede esperar respecto a esta segunda reunión. Exactamente, se espera, lo decía Sofía Norman, que esta jornada se retomen las negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero ¿qué es lo que se pide de cada uno de los lados? ¿Se puede llegar al fin de la invasión? Tomamos contacto con María José Mora, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. María José, bienvenida a TVN, Canal 24 Horas, 24 Tarde. Muchas gracias, Andrés y Patricia, por la invitación. Sí, estamos revisando los detalles respecto a este posible segundo encuentro. ¿Qué es lo que se puede esperar? Mientras lo que hemos estado viendo, por otro lado, es que se ha intensificado el operativo bélico, especialmente en las grandes ciudades, a la espera de que se pueda avanzar en algún cese al fuego en esta reunión. Mira, la verdad es que vamos como en dos caminos paralelos, porque si ustedes se dan cuenta tenemos el siguiente problema. Por una parte, Rusia ha incrementado, ¿no?, la entrada a las distintas ciudades o las más importantes ciudades de Ucrania, pero por otra parte, lo positivo es que sigue manteniendo la idea de mantener estas negociaciones. Ahora, tal como acaban de mencionar, la primera ronda, Ucrania exigió obviamente el retiro de las tropas y un alto al fuego, y Rusia se ha limitado a decir simplemente que espera la mejor solución para todos.
pero la situación se está convirtiendo cada vez en una situación más compleja, evidentemente. Por una parte, el apoyo europeo ha ido increciendo a Ucrania en las últimas horas. Ya hemos visto cómo el presidente Zelensky pidió a la Unión Europea que lo integrara de inmediato, a lo cual el Parlamento Europeo dio una aprobación prácticamente tremenda, ¿no? 637 votos a favor, solo 13 en contra y 36 abstenciones de incorporar a Ucrania. Pero eso no va a resolver el problema en corto plazo. Una integración de Ucrania a la Unión Europea podría demorar años y ellos necesitan soluciones prontas. Probablemente esta ronda de conversaciones sigue siendo una herramienta, sobre todo el gobierno de Vladimir Putin, para ganar tiempo. Ve o se da cuenta que está siendo difícil, ¿no? Tomar ciudades que podríamos haber pensado, con la diferencia de los ejércitos que tenemos en Ucrania y en Rusia, probablemente podríamos haber tenido, ¿cierto?, una resolución, o mejor dicho, la conclusión de la toma de las ciudades más importantes en un par de horas. Y sin embargo hemos visto que ha encontrado una resistencia tremenda, ¿no? Una Ucrania que está dispuesta a seguir manteniéndose en pie para no permitir la toma de Rusia de sus territorios. ¿Qué esperar? Tendremos que ver qué pasa en las próximas horas, pero claramente no parece haber desde la perspectiva rusa una intención de paz muy próxima si es que sigue incrementando los bombardeos y la presión sobre las ciudades más importantes en el norte y en el sur de Ucrania. Y uno también, María José, uno también lo ve en los discursos. Tú lo mencionas, por ejemplo, hoy día el canciller ruso decía, Sergei Lavrov, amenaza con una guerra mundial, nada menos, dice, no hay alternativa a las sanciones, que no sea una guerra mundial. Lo revisamos recién, Zelensky, el presidente ucraniano, decía, aquí él acusa a Rusia de querer borrar a Ucrania. O sea, ¿cómo nos sentamos a una mesa con ese talante de declaraciones? Son declaraciones, efectivamente, Andrés, muy potentes. Y aquí, claro, efectivamente, Rusia no quiere, obviamente, que Ucrania pertenezca y que de alguna manera Occidente le asegure que la OTAN no va a sumar, no va a incorporar, ¿no?, a Ucrania. El problema de Rusia es que desde los años 90, cuando se acaba la Unión Soviética, el presupuesto del Producto Interno Bruto de una Rusia decaída, después de la caída del muro, obviamente disminuyó muchísimo para efecto del desarrollo de armas. Y lo que hizo Rusia en estos últimos años fue incrementar en armas nucleares y en todo lo que significa la tecnología, ¿no?, nuclear, que para ellos era mucho más barato. Y eso hace hoy día que el discurso de Putin, a la hora de plantarse sobre la mesa, sea mucho más corto el rango que tiene para llegar rápidamente, como hemos visto, con mucha alarma, a poner sobre la mesa la posibilidad de uso de armas nucleares. Y obviamente tú ves que en un lado de la mesa están hablando de armas nucleares y por otro lado un presidente como Zelensky, que efectivamente ha dicho ahí de lo más firme posible, no quiero salir de mi país, estoy dispuesto a luchar hasta el último minuto. Y por lo tanto las posibilidades de encontrar un punto de encuentro en la negociación claramente se van haciendo cada vez más difíciles. Claro, ¿y cómo llegan a esta negociación? Ambos mandatarios, los representantes tanto de Rusia y de Ucrania. Por un lado, Volodymyr Zelensky, que lo hemos visto siempre muy activo en redes sociales, subiendo y participando también en algunos encuentros de manera virtual. Y por otro lado, Vladimir Putin, esta idea de la guerra relámpago pareciera haber fracasado ya con el paso de los días y además con una presión interna importante de los oligarcas rusos, de los millonarios rusos, cuestionando este conflicto bélico por las sanciones que se están generando. Efectivamente, hoy día ya se notaba una disminución del valor del rublo ruso en un 30% y efectivamente la presión sobre los grandes bancos y las finanzas que afectan directamente los bolsillos de los oligarcas se empezaba a hacer sentir. Comentando ayer con algunos amigos precisamente en Rusia, que son parte de esos rusos que no quieren esta guerra, nos decían que efectivamente está empezando a escasear en los cajeros automáticos, por ejemplo, el efectivo. Puede ocurrir, ¿no?, y es muy probable que ese tremendo apoyo popular que tenía Putin internamente ya ha venido disminuyendo en los últimos 10 años, podríamos decir, pero que vaya bajando, sobre todo producto de esta guerra. Están preparándose en algunas ciudades internas en Rusia manifestaciones importantes de los rusos en contra de, ¿no?, la invasión, o comillas, como ha llamado Putin, la operación militar, ¿cierto?, contra Ucrania. Y por lo tanto, esa disconformidad
inconformidad interna también está comenzando a ser, tanto en lo popular como en las élites, una presión en contra de Vladimir Putin también. Probablemente eso podría apurar o presionar para que él trate de llegar a una solución pronta. Sí, María José, en un escenario tan violento es difícil ir dibujando quizás una salida, pero se puede, diversos analistas han ido bosquejando de a poco por dónde podría ir la puerta de salida a un conflicto. Muchos han señalado que aquí Occidente tiene que tener mucho pragmatismo. En el caso de Ucrania, hacer la pérdida. Hemos tenido la pérdida más importante, que son vidas humanas, pero en términos de territorio, por ejemplo, reconocer la soberanía de Crimea, por ejemplo, entregar definitivamente y anexar estas dos repúblicas separatistas a Rusia. También otros analistas han dicho, de parte de Occidente, que exigir que salga Putin de su cargo. ¿Por dónde puedes bosquejar quizás la salida a un conflicto que hoy día no se le ve mucha salida? Efectivamente, Andrés, una de las posturas más plausibles, o lo que los analistas ven como la salida, ¿no? El botón de presión podría ser el reconocimiento de Crimea y probablemente quizás hacer, como dices tú, la pérdida de la región del Donbass, en donde está Donetsk y Lugansk, y de alguna manera buscar ahí un punto intermedio en donde Putin se comprometa a reconocer la independencia y autonomía de Ucrania y por su parte, cierto, Ucrania pueda, que es lo que todos quisiéramos, ejercer su derecho como Estado independiente a poder asociarse a las alianzas estratégicas, políticas o económicas que quisiera. Ahora, lograr la salida de Putin yo lo vería muy difícil, teniendo en cuenta que Putin es un líder absolutamente hoy día totalitario. Es un hombre que controla prácticamente todas las líneas de poder internas y por supuesto externas que mezclan, ¿no? Y manejan o mueven a Rusia en su política exterior. Por lo tanto, una salida de Putin del poder lo vería muy difícil, pero quizás sí podría ser humo blanco la posibilidad de reconocer Crimea. Aceptar lo que pide Putin, que la OTAN reconozca que jamás van a incorporar a Ucrania, sería, pienso, para Europa de alguna manera doblar la rodilla ante esta idea de Putin de querer seguir teniendo el control sobre los países que antaño fueron parte, ¿no?, de la soberanía, entre comillas, soviética. Muy bien, veremos qué es lo que pasa con esta reunión. Hay mucha expectativa al respecto. Gracias, María José Mora, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, por ayudarnos a contextualizar lo que está ocurriendo ahí en Ucrania. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. 13 horas con 46 minutos. Vamos a la pausa aquí en 24 tarde. Vamos a seguir al regreso contextualizando, profundizando lo que ha sucedido durante esta jornada en Europa del Este junto a Sofía Norman aquí en el estudio. Volvemos con la actualización de la información que está ocurriendo en Europa del Este, 13 horas con 53 minutos. Lo conversábamos antes con María José Mora, experta, analista internacional, respecto, por ejemplo, Sofía, las expectativas que se generan en torno a esta segunda reunión entre Ucrania y Rusia, las palabras de las autoridades que, por lo menos, el escenario no se ve muy proclive a sentarse en una mesa. Cuando uno habla de una tercera guerra mundial, del otro lado nos quieren hacer desaparecer. Es bien particular el escenario para sentarse por segunda vez, 48 horas después, a una mesa. Y aún no hay muchos detalles tampoco de esa reunión, ¿no? Sí, tampoco tenemos, por ejemplo, la hora en la que va a ser, si es que se va a repetir nuevamente la ciudad donde se van a estar dando ya estas segundas conversaciones, un segundo paso. Claro, como comentas, Andrés, en un escenario bien tenso, las declaraciones desde Rusia, desde Ucrania también, en una jornada que ha estado marcada por los ataques nuevamente a, por ejemplo, Kharkov, en el sur, Gerson también se están acercando a ciudades portuarias importantes también, claro, preocupados por la capital, cómo se está acercando este convoy militar que estuvimos revisando ayer. La velocidad con la que se acercan es más lenta de lo que se espera, pero claro, está esta pregunta que se va a estar conversando hoy día, si es que tenemos esta tensión que se está dando durante esta jornada, una jornada marcada por la violencia. Lo hemos comentado durante la revisión
revisión de las noticias en la mañana. Ahora también, según Ucrania, ya son más de 2.000 los civiles ucranianos que han muerto desde el día jueves por los ataques como los que estamos observando en imágenes. 2.000 civiles según Ucrania. Esta cifra va variando respecto a quién lleva este conteo. Por ejemplo, Naciones Unidas lo cifra en más de 100 personas, pero es un número que... Sí, llama la atención la diferencia, la visión, los datos que maneja Naciones Unidas y lo que entrega el gobierno ucraniano, 100, 200 versus 2.000 muertos civiles. Sí, es una diferencia importante. Ambos lados igual dicen, lo escuchábamos también ayer en las declaraciones de, esta semana de Michelle Bachelet. Ella misma decía, alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos. Es una cifra que va a ir aumentando con el paso de las horas, de los días, y que además es un número que es difícil de comprobar finalmente por, claro, lo hemos visto con los despachos, por ejemplo, de Iván Núñez y Claudia Rojas, nuestro equipo enviado especial. Es difícil entrar a Ucrania y llegar a las distintas ciudades por los controles que hay en las carreteras, los ataques, el desabastecimiento. Entonces, claramente es una cifra que es difícil de confirmar, pero al menos desde Ucrania, como les comentaba, serían más de 2.000 los civiles muertos por los ataques que en los últimos 2 días, ayer martes y hoy día miércoles, se han recrudecido, sobre todo ahí en Kharkov, en el este del país, y en el sur también estamos viendo esta avanzada importante de las tropas militares rusas, algo que también pone presión sobre el éxodo masivo de las personas, de los ucranianos. También hemos visto también hartos testimonios de personas extranjeras que, por ejemplo, están estudiando en Ucrania. Muchas personas, por ejemplo, de países africanos que estaban, habían algunos testimonios de personas que están estudiando, por ejemplo, medicina en la capital, en otras ciudades importantes de Ucrania, que se vieron envueltos en este conflicto y que están también intentando abandonar el país. Entre todas estas personas, ucranianos, personas que estaban visitando el lugar, ya estaríamos sumando más de 874.000 desplazados, refugiados que ya han abandonado Ucrania solamente desde el día jueves. Esta es una cifra que sería mucho mayor si es que consideramos que hay gente que desde que Rusia empieza a mover a sus tropas hacia las zonas fronterizas deciden abandonar, dejar todo atrás, un número que incluso Naciones Unidas habla que podríamos estar hablando de 5 millones de refugiados. Una verdadera diáspora. Porque se van sumando también otros que nos contaba el propio Iván Núñez lo difícil que está haciendo ese recorrido, muchos de ellos a pie, las bajas temperaturas, no hay combustible para los vehículos y todo eso va haciendo más lento ese éxodo, así que es una cifra que claramente va a aumentar en los próximos días. Sofía Norman, te dejamos para que puedas ahí seguir recabando más antecedentes sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, pero regresamos contigo, por supuesto, ahí si surgen más informaciones. Sí, 13 horas con 58 minutos, nos vamos a la segunda pausa en 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app BCI, cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. Regresamos a 24 tarde con información nacional. Encapuchados incendiaron la casa de uno de los familiares del matrimonio Luxinger-Macay en el sector El Natre, esto al norte de Temuco. Sí, este grupo de antisociales amenazó al guardia con armas de fuego para luego ingresar a la vivienda. Ricardo Campos tiene más información. Ricardo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar las imágenes captadas en la cámara de Pedro Huipán de lo que ha acontecido en la región de la Araucanía, en este punto exacto, nuevamente con la familia Luxinger. Hablamos del kilómetro 7, sector El Natre, la ruta que une a Cajón con la comuna de Vilcún, muy cerca de la granja Lumahue, donde el 4 de enero del año 2013 falleció calcinado el matrimonio Luxinger-Macay, Werner Luxinger y Vivian Macay, quienes eran además tíos del propietario del Fundo Santa Margarita, donde se incendió durante esta
mañana, a eso de las 9 de la mañana, por parte de un grupo indeterminado de individuos encapuchados que llegó hasta ese predio para quemar la casa patronal de propiedad de Evald Luxinger, primo de Jorge Andrés Luxinger y sobrino del matrimonio Luxinger-Macay, que además predio que queda situado a solo unos kilómetros nada más de la granja Lumahue, todo en un mismo territorio rural, en un mismo espacio geográfico entre la comuna de Padre Las Casas y la comuna de Vilcún, muy cerca también el radio urbano de Temuco. Es hasta este punto en particular donde llega este grupo indeterminado de individuos encapuchados que arribó para intimidar a uno de los cuidadores, a vista y paciencia también de los demás trabajadores que estaban allí porque se desarrollan faenas agrícolas alrededor de este predio, Fundo Santa Margarita, y luego intimidarlo con armas de fuego, obligarlo hasta llevarlo para que lleve a los individuos encapuchados hasta la casa patronal para proceder a incendiar cada uno de los lugares con acelerantes, rociar en distintos puntos de la vivienda y comenzar a generar el fuego que fue combatido por el personal de bomberos de distintas comunas aledañas a este espacio geográfico que arribaron de inmediato para poder ir en la extinción del fuego que evidentemente se propagó con mucha rapidez por una estructura bastante antigua, longeva, además una casa patronal bastante grande. Hay videos, imágenes que hemos logrado obtener, que hemos logrado captar también en la cámara de Pedro Huillipán respecto de lo que allí aconteció ante el impacto de la familia. Evald Luxinger también, que habla ante los micrófonos de 24 horas muy impactado todavía y choqueado, producto de lo que allí había acontecido. No habían moradores, eso sí, en la vivienda. Ellos ya habían sido víctimas en años anteriores de ataques de otro tipo, como quema de galpones y otros, y además el robo de animales situados también en el mismo Fundo Santa Margarita, por lo que ya no había moradores en esta casa patronal que durante esta mañana, a plena luz del día, 8:30 de la mañana aproximadamente, fue quemada por este grupo todavía indeterminado de individuos encapuchados. Aquello motivó evidentemente un amplio operativo policial de las Fuerzas de Control y Orden Público de Carabineros. Con drones intentaban identificar a través del aire algún movimiento extraño en los predios aledaños, todo situado en la comuna de Vilcún. Se refirieron, también hablaron autoridades, al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, también emitió un enunciado público refiriéndose evidentemente ante el impacto de lo que significa que nuevamente la familia Luxinger haya sido víctima de un ataque incendiario. Veamos las impresiones captadas en el lugar. Bueno, la verdad las cosas no estaban en este minuto acá y se estima que más o menos entre 8:30 y 9 de la mañana podría haberse iniciado, digamos, el fuego. Pérdidas materiales siempre, eso es un tema, digamos, pero básicamente hay una historia, como dices, digamos, una historia familiar, recuerdos, eso es lo que se va, en definitiva, y es una forma, digamos, de desarraigo obligado en el fondo, pero bueno, hay que seguir dando la lucha, digamos, y la pelea, ¿verdad? Por lo nuestro. Creo que estas son las situaciones en las cuales estamos luchando por erradicar de nuestra región, y el llamado, como siempre, a la autoridad a nivel central, a los que están saliendo y a los que están entrando, que estas son las situaciones que no queremos más en la Araucanía. Esta es una región que merece avanzar en paz, que necesitamos desarrollarnos, pero cada vez y todos los días nos seguimos levantando con las mismas noticias, así que solo solidarizar con la familia, por eso estamos acá y ven también en qué podemos colaborar. Diario a una persona familiar, ¿cierto?, de la familia Luxinger, específicamente en el caso de Vilcún, un atentado incendiario. Ese atentado incendiario también con disparos, hubo una persona con impacto balístico también herida de forestal Mininco. Ahí estaban las impresiones captadas en el lugar en torno a este ataque incendiario perpetrado por un grupo de individuos a rostro cubierto, a cara tapada, que llegan a este predio, el Fundo Santa Margarita, ubicado en el kilómetro 7 aproximadamente, hacia el interior, sí, entre la ruta entre Cajón y Vilcún, no a orilla de carretera. Hasta allí llegaron las Fuerzas de Control y Orden Público de Carabineros, también el Ministerio Público, para poder entonces derivar las líneas investigativas para intentar hallar a los responsables de este ataque incendiario, nuevamente a la familia Luxinger, esta vez a Evald Luxinger, propietario de este predio y además de la casa patronal ubicada en ese punto, primo de Jorge Andrés Luxinger, sobrino del matrimonio Luxinger-Macay, situado también el predio, reitero, muy cerca de la granja Lumahue, donde el 3 de enero del año 2013 fallecieron calcinados el matrimonio Luxinger-Macay. Pero no fue el único ataque incendiario perpetrado en esta jornada, hubo también un herido y maquinaria forestal incendiada por un grupo de sujetos a cara tapada, también a rostro cubierto, quienes arribaron hasta el kilómetro
kilómetro 16 aproximadamente, en la ruta que une a Los Sauces con Angol, el sector Tronicura. Hasta ese punto arribaron en una faena forestal para proceder a incendiar una maquinaria y también herir con un disparo en una de sus piernas a uno de los cuidadores del predio, quien fue derivado de urgencia por los organismos de emergencia que llegaron a ese punto luego de perpetrado el ataque incendiario que terminó hiriendo en una de sus piernas al cuidador de este lugar en la ruta Los Sauces Angol. Hasta allí en plena faena arribaron para incendiar una de las máquinas situadas para la producción y para la generación del traslado de la madera, todo en faenas forestales, y luego terminando disparándole directamente en una de sus piernas al cuidador. Hubo impresiones también captadas en ese lugar en el trabajo de Claudio Cerda. Veamos. El día de hoy, en horas de la mañana, alrededor de 10 sujetos portando armas de fuego de diferentes calibres ingresan a esta faena forestal y proceden a atacar a los carabineros con diferentes disparos. Simultáneamente proceden a quemar 2 maquinarias, un camión y una cuatrimoto. De este mismo hecho se desprende que estos mismos sujetos atacaron a un guardia o un trabajador de la faena, a quien lo golpearon y además le dispararon en una pierna. Nuevamente la misma situación. Esto ya es un combate entre fusiles. Esto es una guerra desatada que se está llevando a cabo, en la cual estamos perdiendo la gente de trabajo. Es tremendamente importante que la autoridad se pronuncie al respecto de esta situación que ha pasado desapercibida. Lo que está pasando en nuestra región no nos puede dejar indiferentes. Ya hago un llamado a repudiar estos hechos de violencia. Somos una tremenda mayoría en la Araucanía que quiere avanzar por los caminos del diálogo, por los caminos de los acuerdos. Hago un llamado también a las nuevas autoridades para que piensen en las personas, en las familias y vean qué soluciones podemos proponer para la paz de nuestra región. En las últimas horas también la policía ha dado cuenta de un ataque incendiario que todavía hasta esta hora es combatido por el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Padre Las Casas, esto en el sector Maquehue, kilómetro 3 hacia el interior. También allí un centro de acopio de madera nativa fue víctima de la acción del fuego generada por individuos, esto porque pese a que no se encontraron panfletos alusivos a ningún tipo de reivindicación territorial, ni mucho menos, sí habían focos creados en simultáneo entre la madera nativa que estaba para el secado de la misma y también entre una vivienda ubicada también en el mismo predio a solo 15-20 metros de distancia entre sí. Allí también se ha generado entonces el fuego y se ha generado al mismo tiempo un amplio operativo policial por parte de las Fuerzas de Control de Orden Público de Carabineros para intentar dar con el paradero de los responsables. Lo mismo que ocurre en el límite entre Padre Las Casas y la comuna de Vilcún, en el fondo de Evald Luxinger, nuevamente la familia Luxinger, víctima de un ataque incendiario, esta vez con la quema de toda la casa patronal. Ricardo Campos, desde la región de la Araucanía, muy buenas tardes. Sí, cambiamos de tema porque el presidente electo Gabriel Boric concurrió esta mañana al Congreso para despedirse de las autoridades y de los funcionarios y así cerrar su etapa como parlamentario antes de llegar a la moneda. Sí, uno espera también que se hayan despedido Camila Vallejo también, Giorgio Jackson. Vamos a tener toda la información desde el Congreso con don Poirot Escobedo. Poirot, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés Pati? Efectivamente, fueron 8 largos años de estos ex dirigentes estudiantiles, después parlamentarios, y ahora eventualmente asumirán como las máximas autoridades del país. Hablamos de Gabriel Boric, el futuro presidente, hoy presidente electo, quien llegó junto a Camila Vallejo y Giorgio Jackson precisamente hasta esta corporación en donde estuvieron tramitando proyectos como la reducción de la dieta a los propios parlamentarios, la reducción de la jornada laboral, la ley Gabriela, solo por mencionar algunos de los proyectos que empujaron durante este periodo y también, por cierto, tuvieron la instancia de poder desocupar sus oficinas, despedirse o dar las últimas palabras también a las personas que los acompañaron durante este trayecto como parlamentarios y también una reunión protocolar durante la mañana con los presidentes de esta corporación. Hablamos del diputado Diego Paulsen y también Francisco Undurraga. Esto durante la mañana en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, que también estuvo acompañado por un desayuno privado en el piso 14 junto a los funcionarios y funcionarias que componen esta corporación y posteriormente también un acto junto a la prensa acreditada, un momento de poder compartir también junto a otros funcionarios, los funcionarios de la salud también que cumplieron un rol muy importante, sobre todo durante la pandemia, para poder dar continuidad a las labores presenciales y telemáticas de este poder del Estado. Fueron algunos de los
reconocimientos que se dieron a conocer durante esta jornada por parte del presidente electo y también de quiénes serán sus futuros ministros. Veamos a continuación cuáles fueron esas palabras de Gabriel Boric en lo que fue su última visita al Congreso Nacional, al menos como parlamentario. En verdad, gracias, ustedes sostienen esta institución. Sabemos que han sido años difíciles, intensos, donde muchas veces la labor no es lo suficientemente reconocida, y quiero que sepan que desde el gobierno vamos a tener siempre presente en nuestro corazón y en nuestro trabajo, en nuestras acciones, a las y los trabajadores. Así que de verdad un honor, y también, por cierto, a toda la prensa que cubre también todas las cosas que pasan acá en el Congreso. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras del presidente electo Gabriel Boric, quien de alguna manera entregaba este reconocimiento a los y las funcionarias y trabajadores y trabajadoras de esta institución, un poder del Estado que los alojó durante largas jornadas, tramitaciones de proyectos, el estallido social, posteriormente la pandemia, y finalmente este proceso culminará el próximo 11 de marzo con la asunción del nuevo gobierno, del nuevo presidente electo, precisamente acá en Valparaíso, lo que es el salón plenario, el salón de honor, en donde será recibido por las distintas comitivas y también los futuros parlamentarios que integrarán el próximo Congreso Nacional. Lo decíamos, también estuvieron los ministros y ministras, en este caso Giorgio Jackson, que será el futuro encargado de liderar las Express acá en el Congreso, y Camila Vallejo, la futura vocera de gobierno. Esta última tuvo palabras para reiterar algunas de las prioridades durante este primer año, ha insistido en lo que es la reforma tributaria, ir avanzando también en lo que es la reducción de la jornada laboral, el proyecto de 40 horas que se encuentra en el Senado, y también de dar continuidad a otras políticas en lo que respecta, por ejemplo, a la gestión de la pandemia, entre otras materias. Y también tuvo un espacio para responder a lo que fueron las palabras, una filtración que se dio en un medio de comunicación del diputado Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional, quien en un acto, en un encuentro con convencionales y parlamentarios de su partido, señaló que de alguna manera se debía atrofiar al futuro gobierno de Gabriel Boric y también desmoralizar a la convención. Fue lo que trascendió. El propio diputado aclaró estos dichos, pero antes, incluso de esa aclaración, habló la futura vocera de gobierno. Escuchemos cuál fue su opinión respecto de estas palabras del parlamentario de Renovación Nacional. Que haya un parlamentario que pretenda, no sé, desmoralizar la convención constituyente con la tarea tremenda que tiene y atacar o atrofiar al gobierno en los desafíos importantes que tiene. Me parece que es de una mezquindad que la verdad es lamentable y muy irresponsable. Bien, posteriormente el diputado Chalper refrendó estos dichos, de alguna manera reafirmó lo que él intentó decir respecto de ponerse duros como oposición y también de conectar el trabajo del Congreso con la Convención Constitucional, que eran cosas que iban de la mano, y en ese sentido solicitaba una mayor presencia del futuro gobierno de Gabriel Boric. Respecto del cambio de mando, del traspaso del poder del presidente Sebastián Piñera al entrante presidente Gabriel Boric, lo decíamos, esto comenzará el día 11 de marzo. Pero antes, un día antes, el día 10, ya él debiese estar en la tarde en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en donde debiese, por cierto, también pernoctar durante esa jornada. Al día siguiente, en la mañana, la foto oficial con ministros y ministras entrantes, y posteriormente a eso del mediodía del día 11 de marzo ya llegar al Congreso Nacional para un acto que se ha dicho busca ser ciudadano, con gente en las afueras, también con los invitados, y jurar eventualmente él y también los futuros ministros y ministras que serán parte de este gobierno. Y posteriormente, durante la tarde, volver al Palacio de Cerro Castillo, al Palacio Presidencial, y finalmente culminar esa jornada con un discurso, un balconazo desde La Moneda, en donde también esperan la presencia de muchas personas que acompañen este primer discurso del presidente después de su asunción. Es el itinerario que se maneja hasta ahora para lo que es este cambio de mando, y también para de alguna manera dar señales en lo que respecta a despedir a esta corporación que, por cierto, integraron durante 8 años en 2 periodos legislativos el presidente electo y también sus futuros ministros. Recambio ahí en el Ejecutivo, pero también en el Parlamento, lo que vamos a ver ahí a partir del 11 de marzo. Poirot Escobedo, muchas gracias por estas informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes.
Revisamos ahora información sanitaria. El Ministerio de Salud reportó hoy 30 muertos por COVID-19 y 20.400 contagios en las últimas 24 horas. Sí, 4.300 menos que hace una semana. Se informó de 80.811 exámenes y la positividad a nivel nacional bajó a un 20,96%, mientras que en la región metropolitana también disminuyó y se situó en un 12,12%. Los casos activos llegaron a 91.917 en el país. En cuanto a los decesos, se informó de 30 víctimas fatales en las últimas 24 horas, por lo que las muertes desde el inicio de la pandemia se elevan a 42.411. Sí, ¿qué pasa con las personas que están hospitalizadas por COVID en unidades de cuidados intensivos? Bueno, llegaron a 1.100, de las cuales 909 están con ventilación mecánica invasiva. Seguimos con una información relacionada a lo que estábamos conversando. Hoy fueron varios colegios en el país que retornaron a las clases presenciales. ¿Cómo estuvo esta primera jornada? Se lo preguntamos a Nicolás Fuentes. Nicolás, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés, Patricia? Sí, porque esta mañana cerca de 3.5 millones de estudiantes volvieron a las clases, volvieron a las aulas, luego de 2 años de pandemia. Pero no hay que olvidar que la pandemia sigue, por eso esta vuelta a clases se da en medio de estrictos controles sanitarios, estrictos protocolos, donde los niños se les exige usar mascarillas, también hay separación dentro de la sala de clases. Según las cifras del Mineduc, son 3.5 millones de estudiantes que volvieron alrededor de todo el país, en más de 15.000 establecimientos educacionales, que incluye colegios y también educación parvularia. Bueno, pudimos conversar con algunos padres apoderados esta mañana cuando iban saliendo los niños de sus clases. Conversamos con ellos, nos comentaron qué les parecían estos protocolos. Los padres nos decían que estaban bien, que sean estrictos, otros nos comentaban que de repente era demasiado. También conversamos con los niños y esto fue lo que nos contaron. Un poco de congestión en el tema de recoger a los niños, que se llenan mucho los padres también. El día de ayer estuvo peor, estuvo hasta casi mitad de cuadra con lleno de gente. Entonces yo creo que se tiene que mejorar un poco, hacer con filas, más reglas, pero para los niños está bien, para que se disfruten, para que vean a sus amigos. Sí, segura, y le hace bien además, así que todo bien. ¿Qué medidas han tomado, por ejemplo, acá en el colegio? La temperatura, el alcohol gel y todos los cuidados necesarios, súper bien. Bien. Bien, qué bueno. ¿Y cuál clase prefieren, las presenciales o las virtuales? Presenciales. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? No sé, solamente son más divertidas. Bien. ¿Bien? ¿Entretenido? Sí. ¿Qué te parece que tengas que andar con la mascarilla? En las clases, el aforo, todo. Ya, ¿y hace cuánto no veías a tus amigos, por ejemplo? Hace 2 años. 2 años. ¿Y qué te parece volver a verlos? Bien. Bueno, y escuchábamos las reacciones de algunos niños, de unas niñas que iban saliendo de un colegio en la capital. Nos comentaban que estaban felices de volver y así también los padres, seguro, con estos protocolos. Esta mañana el presidente de la República, Sebastián Piñera, llegó hasta un colegio en la comuna de Paine para dar inicio de manera oficial al año escolar 2022. Se hizo con un acto oficial donde asistieron niños, padres, apoderados también del colegio y también el ministro de Educación, Raúl Figueroa. En esta instancia, el presidente Sebastián Piñera manifestó su alegría de que miles de niños puedan volver a las aulas, porque destacó también la relevancia que tiene la educación presencial por sobre la virtual en la educación de estos niños. También el ministro Raúl Figueroa asistió, se le consultó por las críticas que ha recibido el protocolo que emanó el Ministerio de Educación, el que establece, según algunos alcaldes, según el Colegio de Profesores también, establece algunas medidas muy estrictas y poco flexibles. Le consultamos al ministro qué opinaba al respecto y esto fue lo que nos comentó. Los momentos más duros de la pandemia significaron en algún momento el reemplazo de la educación presencial por la educación a distancia o virtual. Era muy necesario porque la primera prioridad de nuestro gobierno ha sido siempre proteger la salud y la vida de todos. Pero lo cierto es que esa educación a distancia nunca reemplaza o equivale a la educación presencial. Los protocolos sanitarios deben estar siempre bajo estricta vigilancia. El uso de la mascarilla, la ventilación, la higiene permanente y que el foco de este año 2022 debe estar en
la recuperación de los aprendizajes, la recuperación del desarrollo socioemocional de nuestros niños, la presencialidad continua es un elemento fundamental. Bueno, como escuchábamos ahí al mandatario y también al ministro de Educación, Raúl Figueroa, destacaron lo importante que es la educación presencial para los niños y niñas del país, y también es algo que ha marcado la agenda del último tiempo del presidente Sebastián Piñera. Aprovechó también en esta instancia de hacer un balance de lo que ha sido esta vuelta presencial a clases, donde dijo que no se han registrado grandes problemas a lo largo de todo el país. Entonces, como les comentaba, un miércoles importante tanto para las familias, para los niños del país, como también para el Ministerio de Educación, que logró una meta que se había puesto hace harto tiempo, que era lograr la vuelta a clases de forma totalmente presencial. Una vuelta a clases que, como les cuento, es presencial y obligatoria en todos los colegios del país. Andrés, Patricia. Sí, un día lleno de emociones, de sensaciones para millones de niñas, niños y adolescentes a lo largo de todo el país. Nicolás, muchas gracias. Bueno, y vamos a otro tema. 3 buses del Transantiago fueron quemados por antisociales en la comuna de Peñalolén. Tras el hecho, una persona fue detenida, quien según Carabineros fue sorprendido portando un arma blanca. Fabián Collado tiene más información. Fabián. Muy buenas tardes. Se trata de un grupo de delincuentes los cuales estaban amenazando a conductores del ex sistema Transantiago con armas de grueso calibre. De hecho, el primero de ellos fue interceptado en altiplano con la avenida Grecia, y es ahí cuando lo obligaron a descender para posteriormente lanzar líquido acelerante y quemar completamente la máquina. A los pocos minutos hicieron lo mismo con otros 2 conductores que estaban en Tobalaba con la avenida Grecia, y también incendiaron aquellos buses del sistema red. Posteriormente, bomberos iban camino al lugar, pero Carabineros les advirtió que no podían acercarse debido al armamento que poseían estos antisociales. Por lo mismo solicitaron ayuda al Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, también al Control de Orden Público, y luego de que esta situación estuviera un poco más calma, es ahí cuando ya se pudo controlar la emergencia en estas 3 máquinas del ex sistema Transantiago. En las inmediaciones, un sujeto fue capturado, el cual portaba un arma blanca y se sospecha que podría estar vinculado a la quema de estas 3 máquinas. De todas maneras, fue llevado hasta la 43ª Comisaría de Carabineros de Peñalolén. Hasta el minuto se desconocen las motivaciones de estos sujetos para poder incendiar aquellos buses, algo que fue repudiado por parte de las autoridades, por ejemplo, de la alcaldesa Carolina Leitao, y vamos a revisar sus declaraciones y también de Carabineros. Un bus de locomoción colectiva habría sido incendiado. A raíz de lo anterior, Carabineros de la 43 Comisaría de Peñalolén concurren en forma inmediata al lugar, momentos en los cuales estos son atacados con armas de fuego, motivo por el cual estos se repliegan en forma segura para ellos y resguardar la integridad física de los vecinos, solicitando paralelamente la cooperación de equipos especializados COP y GOPE. Nosotros creemos que esto se trata de un hecho criminal organizado por un grupo organizado. Esto no es un hecho fortuito, no es un hecho casual, ni tampoco vinculado a reivindicaciones políticas ni sociales. Claramente es un hecho criminal, y que esperamos que la investigación que dirige la Fiscalía a través de la Policía sea eficiente para detectar este grupo, obviamente detenerlo y poder aclarar estos hechos. En el sector de la población La Pincoya de la comuna de Peñalolén, avenida Grecia, entre Tobalaba y Américo Vespucio, el tránsito estuvo suspendido cerca de 5 horas. De hecho, hasta esta mañana se encontraban los fierros, los escombros de los buses que habían sido incendiados, y luego maquinarias especiales pudieron retirarlos. Investigación que está en pleno desarrollo para poder ver a los responsables, y lamentablemente fueron los vecinos de la comuna de Peñalolén los cuales sufrieron las peores consecuencias debido a que había escasa locomoción en la avenida Grecia en horas de esta mañana. Compleja esa situación. Fabián Collado, gracias por contarnos al respecto. Buenas tardes. Vamos con otras informaciones de incendios, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, estoy viendo en la pauta, sí, ahí está. Cerca de 450 hectáreas han sido consumidas. Un incendio forestal que mantiene alerta roja a las comunas de Tomé y Penco, esto en la región del Biobío. Bomberos y personal de la CONAF y más de 100 aeronaves combaten el siniestro. Vamos hasta la zona con Felipe Jara. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, los quiero invitar a que pasemos a ver de inmediato en la cámara de mi compañero Jonathan Espel la imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora acá
en el incendio, con el incendio denominado Los Coihues 2, que se desarrolla entre las comunas de Tomé y Penco. Lo que están viendo precisamente ustedes en las imágenes corresponde a la jurisdicción de la comuna de Tomé, en donde sigue avanzando este fuego por predios forestales y que ya ha consumido 450 hectáreas aproximadamente, de acuerdo al último reporte que entregó la CONAF. Ambas comunas, Penco y Tomé, se encuentran en alerta roja. ¿Qué es lo que ha concentrado la preocupación durante la jornada de este día miércoles? La proximidad del fuego que ha alcanzado muy cerca algunas viviendas. Están viendo ustedes, de hecho, en la imagen al fondo, algunas de las viviendas que se encuentran acá en este lugar más cercano a nosotros. De hecho, hay más casas y que justamente durante toda esta jornada se han mantenido con la preocupación del posible avance del fuego hacia sus viviendas. De hecho, acá en este lugar se encuentra personal de carabineros, personal también de bomberos, de CONAF, de los municipios, de ambos municipios. Justamente acá hay personal de bomberos resguardando también las viviendas debido a esta situación. Todo esto se ha producido porque precisamente durante la jornada del día de hoy han cambiado los vientos y hay vientos de muy alta intensidad. Todo esto sumado a las altas temperaturas que se han registrado durante la jornada y a la sequedad también de los predios, justamente debido a las bajas precipitaciones, han sido también los factores que han permitido justamente que las llamas avancen y generen esta situación preocupante, la que yo les estaba comentando respecto de la proximidad que ha alcanzado el fuego respecto de las viviendas que se encuentran acá en el sector San José. Esto es justamente en el límite entre las comunas de Penco y Tomé. Ambas, recordemos que se encuentran en alerta roja. ¿Qué pasó durante la mañana del día de hoy? Carabineros, justamente bomberos también, llegaron hasta acá a este lugar para solicitarle a las personas que dejaran sus viviendas debido al riesgo que significaba esto con el avance del fuego. Bueno, muchos de ellos decidieron quedarse justamente acá a resguardar sus viviendas, sus pertenencias y también acompañados por personal de bomberos, también carabineros. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones del director de CONAF, también uno de los vecinos, una de las vecinas con quienes pudimos hablar durante esta mañana. Vinieron en la mañana a decirme que saliera, los carabineros vinieron, pero yo no. Le dije que no dejaba mi casa sola. ¿Cómo voy a dejar mi casa sola? Ya han pasado como 2 juegos por aquí nosotros ya, sí. Hasta mi marido vivo pasaron los juegos y no les pasó nada, gracias a Dios. Sí. ¿Los demás vecinos se fueron, no? Sí, pues fueron a cuidar sus casas también. Ah, ¿están en la casa igual? Sí. Pero en este mismo sector ya en 3 días hemos tenido 3, 4 incendios en sectores alineados, paralelos, lo que hacen presumir una intencionalidad de estos siniestros. Bueno, claro, ahí escuchábamos las declaraciones del director de CONAF en la región del Biobío, quien justamente se refiere a lo que hoy día se está evaluando como las posibles causas de estos siniestros que ya, claro, durante 3 jornadas han mantenido a equipos tanto de bomberos, de CONAF y también de empresas forestales trabajando acá en este sector, en este incendio denominado Los Coihues 2. Otra de las preocupaciones, claro, es el agua potable. Acá muchos de los vecinos también tienen sistemas de agua potable rural. De hecho, en este mismo momento estamos viendo cómo está llegando justamente uno de los camiones aljibe que proporciona el vital elemento acá a los vecinos del sector San José, en donde continúan entonces los trabajos también por parte de los equipos aéreos, de las unidades aéreas. Hay cerca de una decena de equipos aéreos, helicópteros particularmente, que también están trabajando acá en este lugar, entre unidades de CONAF y también de empresas forestales que justamente están tratando de combatir este incendio que se desarrolla acá en las comunas, entre las comunas, en el límite de las comunas de Penco y Tomé, acá en la región del Biobío. Vemos, de hecho, a esta hora la inmensa columna de humo que de hecho es visible desde distintos puntos del Gran Concepción. Se puede ver a través de esta columna de humo también la dirección del viento y claro, ha sido uno de los factores también determinantes y claves en el desarrollo de este incendio forestal que aún se encuentra en combate y se encuentra activo y con avance acá en esta zona.
Felipe Jara, muchas gracias por la información desde la región del Biobío. Retomamos obviamente el contacto en la medida de lo posible. Bueno, pero vamos también a otra emergencia que está ocurriendo, donde bomberos y personal de CONAF están por tercera jornada consecutiva combatiendo este incendio forestal en Valparaíso. Ya ha consumido cerca de 350 hectáreas. Desde la Fiscalía confirmaron el inicio de una investigación por la presunta intencionalidad en este incendio. Hans Christiansen tiene más detalles. Hans. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tercera jornada de este incesante trabajo que han estado realizando tanto los brigadistas de CONAF como los distintos cuerpos de bomberos de la región de Valparaíso. Incluso hemos visto durante la jornada de ayer el despliegue de funcionarios de carabineros, quienes con los carros lanza agua intentaron frenar el avance de estas llamas que mantuvieron en vilo y se mantiene esta alerta roja, al menos acá en la comuna de Valparaíso y de Viña del Mar. Este es un siniestro, un incendio forestal que se encuentra justamente registrándose entre el límite de Valparaíso y de la ciudad Jardín, y por lo tanto de allí también que haya existido muchísima preocupación en cuanto a el avance, a la propagación de estas llamas a sectores poblados que, por suerte y producto del rápido y eficaz trabajo de todas las personas que han estado desplegadas aquí en este lugar, se logró evitar que el fuego llegara a sectores como por ejemplo Rodelillo o en el sector de Rocuant en Valparaíso. Algo bastante importante, ya hemos estado en contacto con las autoridades para ir actualizando todo lo que tiene que ver con este incendio forestal. Se habla de 349 hectáreas que han sido consumidas por las llamas. De momento todavía no ha sido controlada esta emergencia, sin embargo está en una fase de no propagación, lo cual da luces de que prontamente podría estar solucionada esta emergencia con el trabajo que hemos visto no solamente a pie por parte de los brigadistas, sino que por ejemplo ayer se desplegó el avión Hércules y también llegó hasta este sector el Chinook para poder ayudar a combatir las llamas. Estamos hablando de aviones que, por ejemplo, tienen la capacidad de descargar 10.000 litros sobre las llamas, sobre el fuego. De allí la importancia entonces también de todo este despliegue que llegó hasta la región de Valparaíso para poder hacer frente a esta emergencia. Hemos podido hablar, como yo bien les decía, con las autoridades. Hay actualizaciones, investigaciones también que se están llevando adelante por parte de la Fiscalía. Escuchemos. Cabe señalar que el incendio todavía no ha sido controlado. Para lograr su control tenemos que asegurar todo el perímetro del incendio, que es bastante largo, dado que la superficie afectada que tenemos en este momento son 349 hectáreas. Personal de la CRIM de investigaciones concurrieran, como lo están haciendo el día de hoy, peritos forestales de dicho laboratorio, al presunto sitio de inicio del fuego para poder determinar si efectivamente esto es un incendio de origen intencional. Un balance positivo entonces, al menos a pesar de que se han consumido estas 349 hectáreas, se logró evitar que el fuego llegase a esos lugares poblados de la región de Valparaíso. Ayer en el sector de Santo Sosa incluso hubo una familia que vivía dentro del mismo bosque, en una casa de material ligero, mucha madera, y de todas maneras se logró salvar, rescatar allí una familia con quien nosotros conversábamos y se lo reportábamos en directo durante la jornada de ayer. Hoy día el panorama es el que ustedes están revisando en imágenes, algo muchísimo más tranquilo, y ya podemos ver cómo de alguna manera se logra apaciguar, se logra extinguir esta emergencia que ya lleva 13 días activo y está en fase de no propagación. Sí, ojalá que tengamos buenas informaciones también más adelante. Hans Christiansen, gracias por contarnos lo que está ocurriendo. Si nos vamos a la pausa con la preocupación puesta en la región del Biobío, lo estamos viendo, lo podemos ver en la imagen, señor director, estas 450 hectáreas que han sido consumidas en la zona de Tomé, de Penco, alerta roja en la zona, son son decenas de bomberos, personal de la CONAF, 10 aeronaves que combaten el siniestro. Vamos a estar actualizando desde la zona esta información que va cambiando minuto a minuto, Pati. Sí, vamos a la pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más. Ya volvemos con 24 tarde. Regresamos a 24 tarde con lo que está sucediendo en Europa del Este, en Ucrania, en Rusia. Hay nuevas noticias que llegan sobre todo desde la ONU. Sofía Norman.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos actualizando todo lo que está ocurriendo allá en Ucrania y todas estas aristas, los ejes que están relacionados a este conflicto, a la invasión rusa que se da en el territorio ucraniano. Hemos estado viendo durante esta semana la reunión, la sesión de emergencia que se convoca por parte de Naciones Unidas, pero para todo Naciones Unidas. Esto no es solamente, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Ahora el Pleno, la totalidad de los 193 miembros votaron esta resolución y el resultado fue a favor de condenar la invasión, 141 votos. Entonces finalmente la ONU condena la invasión de Rusia a Ucrania y exige el retiro total de las tropas rusas que hay actualmente ahí en el territorio ucraniano. Una información de último momento, ya el resultado de esta votación, como les comentaba, 141 votos a favor de 193. Una mayoría ahí contundente, 141 votos a favor, 5 en contra, 35 abstenciones. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos esta resolución? Bueno, en términos prácticos hay que recordar esta resolución por parte de Naciones Unidas no es vinculante. Esta es una condena por parte de Naciones Unidas. O sea, no obliga. No obliga, exacto, no obliga finalmente a que el Kremlin retire la totalidad de sus tropas del territorio, pero esto se suma finalmente a las sanciones, a este aislamiento que se está realizando por parte de la comunidad internacional, sobre todo de Occidente hacia Rusia frente a estos ya 7 días desde que invade el territorio ucraniano. Se estaba esperando el resultado de esta resolución. Habíamos visto que en el Consejo de Seguridad en específico también se había intentado votar un paquete de sanciones también en la condena a esta invasión, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas existe el derecho a veto de ciertos países. Rusia tiene el derecho a vetar estas sanciones y claramente veta en el Consejo de Seguridad las sanciones, la condena que se iba a hacer en su contra, pero estamos viendo que ya en el Pleno, en la votación de estos 193 miembros de Naciones Unidas, se finalmente condena la invasión y se exige el retiro de las tropas. Sí, y Rusia, que paradojalmente ocupa la presidencia temporal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A ver, esto es otro ingrediente más que se suma de manera literal a la mesa de negociaciones que debiese entablarse. Se espera esta tarde, Sofía. No sabemos el lugar, no sabemos la hora. Sí, por lo menos la información que se tiene es que ambas partes estarían participando en una segunda mesa de negociaciones. La primera fue el día lunes y vamos a ver cuánto se puede avanzar. Exacto, estamos también atentos a estos nuevos antecedentes que se están sumando para la segunda ronda de conversaciones. De hecho, Andrés, la información más actualizada, el Kremlin dice que la delegación ucraniana ya salió de la capital de Kiev, allá en Ucrania, se está dirigiendo hacia Bielorrusia, por lo que, según lo que comenta el Kremlin desde las autoridades rusas, por lo que podemos presumir que se va a estar dando nuevamente en Gomel, en la ciudad donde estuvimos bien atentos el día lunes a esta primera ronda de conversaciones. Ya habría salido el equipo diplomático en camino a Gomel y se está hablando que incluso sería el jueves por la mañana, horario de allá, hora local en Bielorrusia, en Ucrania. Así que estaremos atentos también a la llegada y al inicio ya de esta segunda ronda de conversaciones. Se mantiene entonces el compromiso de que se va a realizar. Vamos a estar muy atentos a ese tema. Sofía Norman, gracias por actualizarnos la información de lo que pasa ahí en Ucrania. Gracias, que estén bien. 2 de la tarde con 51 minutos, nueva pausa en noticias. Ya volvemos con 24 tarde. Ahora. Volvemos a 24 tarde para despedirnos, pero no antes dar los últimos datos sobre, actualizar la información sobre lo que está sucediendo en la región del Biobío, este incendio que ya consume 450 hectáreas en la zona de Penco, de Tomé, y una columna de humo, Pati, que se ve con toda facilidad desde la región, incluso desde la ciudad de Concepción, muy cerca. Así es, ya está, por supuesto, ahí desde hace mucho rato personal de CONAF, más de 10 aeronaves intentando combatir el fuego. La verdad que las altas temperaturas, el fuerte viento y las características geográficas de la zona complican el poder combatirlo, pero vamos a estar muy atentos a lo que va a ocurrir a lo largo de esta jornada con esta emergencia que se suma a otros incendios forestales que están afectando a nuestro país. También, la región de Valparaíso. Justamente
toda la información la puede obtener también en nuestro sitio web y en nuestro canal de noticias 24 horas. Así es. Gracias por informarse con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.